Buenas tardes, chicos. Sé que por ahí algunos podrán conectarse. Voy a iniciar la clase de hoy, la que quede pendiente con la ingeniera Laura, los que están dando circuitos con ella. Voy a, pues, corresponder con el tema de energía en circuitos acoplados. Luego, transformador ideal y cerramos aquí. Déjenme confirmo un momento a ver si esos son los temas. Ya les digo, para que les puedan abarcar en las clases, en la sumativa que les corresponden, igual a los que ya hicieron sumativa. Es un tema correspondiente o antecesor a máquinas eléctricas. Entonces también es importante que los que ya tengan ya hayan terminado la sumativa, puedan, puedan tener ya conocimiento del tema antes que entren a máquinas. Ya les confirmo los temas. Concepto de circuito magnéticamente acoplado, ya lo dimos. Inductancia mutua también. Conexiones de transformadores X y delta, transformador ideal y autotransformador. Bueno, parece que, vamos a ver si está, bueno, sí. Coeficiente de acoplamiento. Bueno, ahí está. Y transformador ideal. Bueno, energía en circuitos acoplados. Aquí, coeficientes de acoplamiento. Ya comparto pantalla por aquí. Hola, Vanessa, ¿cómo estás, mija? ¿Cómo te digo? Bueno, se fue. Bueno, chicos. Bueno. Coeficiente de acoplamiento. Este coeficiente de acoplamiento consiste, para circuito magnéticamente acoplado, es la capacidad o el acoplamiento que tienen en sí las bobinas dentro del circuito magnéticamente acoplado. O sea, qué tan acopladas más no conectadas están las bobinas. Entonces, podemos observar aquí que existen dos tipos de acoplamiento. El primer acoplamiento holgado, que normalmente se encuentran en núcleos de aire de ferrita, en transformadores, y el acoplamiento holgado consiste en que el acoplamiento entre las bobinas o la separación de las bobinas es mucho más separada que el acoplamiento estrecho. ¿Qué lo hace o qué ventajas y desventajas genera el tipo de acoplamiento? Entre mayor sea el acoplamiento, o sea, entre más estrechas estén las bobinas, va a haber mayor flujo de campo magnético y existirán pues menores pérdidas. Entre mayor sea la separación, ¿verdad?, o menor sea el acoplamiento, van a haber entonces menor flujo, va a haber menor corriente inducida. Si hablamos de en circuitos con dos bobinas, ya después vamos a ver qué es transformador, pues existirá menor flujo magnético y mayores pérdidas de energía. Eso lo determina el coeficiente de acoplamiento. Se representa con la letra K y me dice que es la medida de acoplamiento magnético entre dos bobinas. Puede estar en un rango de 0 a 1, pero ese rango va a depender si es holgado o si es estrecho. Entonces, primer caso, si el coeficiente de acoplamiento es menor a 0.5, se dice que las bobinas están acopladas holgadamente. O sea, esto de acá. Si es de 0 a 0 hasta 0.5, 0.49 o 0.499, se dice que el acoplamiento es holgado. No es un acoplamiento, digámoslo así, mejor que el acoplamiento estrecho. Es un acoplamiento que va a interferir en que existan, va a generar que existan pérdidas un poco más elevadas que el acoplamiento estrecho. Y para coeficientes de acoplamiento mayores a 0.5 se dice que el acoplamiento es estrecho. Entonces, ¿eso cómo lo determinamos? Lo vamos a determinar de acuerdo a una fórmula. El coeficiente de acoplamiento no tiene unidades, pero se determina de acuerdo a la inductancia mutua. Si recuerdan las clases de aplicaciones, algunas que les di por ahí, inductancia mutua es igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de las dos bobinas en valores en henrios. Ahí yo determino si hay un coeficiente de acoplamiento. Mirándolo bien en este ejercicio y teniendo en cuenta las marcas en la bobina, vamos a resolver este. Dice, considere el circuito de la figura, determine el coeficiente de acoplamiento y calcule la energía almacenada. Bueno, en aquí les mandan pues a calcular energía almacenada. No sé si miramos a ver si corresponde de pronto poder llegar a esta energía almacenada. Primero, el coeficiente de acoplamiento es sencillo. Antes de pasar y analizar si vamos a hallar la energía almacenada, teniendo en cuenta que para hallar la energía almacenada se deben hallar primero las corrientes de malla en cada
uno de los devanados o de las bobinas que vemos aquí, malla 1 y malla 2. Pero antes de eso vamos a mirar qué coeficiente de acoplamiento es y qué tipo de acoplamiento corresponde a este circuito. Teniendo en cuenta los coeficientes, la inductancia mutua, que es la que vemos acá arriba, expresada en henrios, y sobre la multiplicación de la raíz cuadrada de las dos bobinas. 5 por 4, 20, raíz cuadrada de 20. Y arriba, pues la inductancia mutua 2.5. Todo esto en valores en henrios. Nos da un coeficiente de acoplamiento 0.56. Al ser mayor, el coeficiente de acoplamiento mayor a 0.5, se dice que están acopladas estrechamente. Entonces corresponde a la figura B. Es un coeficiente de acoplamiento estrecho. Aquí lo dice, lo que indica que los inductores están acoplados estrechamente. Para hallar la energía almacenada, entonces se procede a ¿qué? A pasar todas estas inductancias, incluyendo la inductancia mutua, a reactancias inductivas. Ya esto lo vimos en introducción a los circuitos. Se pasan todas estas a reactancias inductivas y se procede entonces a llegar a hallar lo que son las corrientes de cada una de las mallas. Malla 1, lazo 1, si recuerdan acá. Luego que ya yo paso los 5 henrios, es esto de acá, que son los J20, miren acá. Y los 2.5 inductancia mutua corresponden al J10. El 2.5 corresponde a J10 porque la inductancia mutua va a inferir en la ecuación de la malla. Entonces, por tal razón se debe tener en cuenta. Teniendo en cuenta que el valor de la fuente de voltaje es esta, 60 coseno de 4t, se arman las ecuaciones de malla. Entonces, ¿quiénes pertenecen a la malla? Recuerden introducción a los circuitos. 10 más 5 henrios, pero 5 henrios ¿qué es? J20. 10 más J20, estoy en qué malla, y 1. Más la compartida. Profesor, ¿y por qué la compartida no viene siendo la segunda bobina? Porque recuerden que el acoplamiento aquí es magnético. Ella no está conectada conductivamente a la bobina 1. Entonces ella no hace parte de, digamos así, del elemento de la segunda bobina, no está dentro de la malla 1. Está lo más cercana, listo, y está estrechamente acoplada, pero no hace parte conductivamente de la malla 1. Entonces, por eso únicamente se tiene en cuenta los que pertenecen a la malla, ¿verdad? Y los que pertenecen a la malla, dentro de los que pertenecen a la malla está también la inductancia mutua. Inductancia mutua en este caso es 5 henrios, pero 5 henrios, 2.5 henrios acá, pero 2.5 henrios es J10. ¿Contra qué malla está compartida? Contra la malla I2, colocamos I2 acá. O sea que lo único compartido para el circuito magnéticamente acoplado, cuando lo veamos así, únicamente será la inductancia mutua. Ya si la conexión es en serie, de la clase pasada que vimos, si la conexión es aditiva u opositiva, entonces ahí sí se debe tener en cuenta la segunda bobina. Se arman las dos ecuaciones de malla, lo mismo acá, pertenecen a la malla. Esta es la compartida, en este caso viene siendo la misma inductancia mutua, pero contra I1, más los que pertenecen a la malla. J6, que viene siendo los 4 henrios, J16, menos 1 sobre 16 faradios, expresados en ohmios, es esto. ¿En qué malla? Malla 2. Y esta inductancia mutua es la compartida, la misma, pero esta vez ahora en I1. Se realizan las dos ecuaciones de malla, se despeja I1 de la ecuación 2, se obtiene I1 de esta fórmula, despejamos I1 de acá, se hace toda la operación y al reemplazar nos vamos por sustitución, ¿verdad? Entonces sustituimos I1 en la ecuación de acá arriba y nos da como resultado, perdón, sí, nos sustituimos I1 para que todo nos quede en función de I2. Luego que tenemos todo en función de I2, sacamos factor común y hallamos I2. Cuando hallemos I2, lo reemplazamos acá en esta fórmula y hallamos ahí I1. Ahí tenemos las dos corrientes de malla que nos interesaría para hallar la energía almacenada en un circuito magnéticamente acoplado, que viene siendo, pues, ya aquí, utilizando esas corrientes de malla, se realiza la fórmula de la bobina por la corriente más 2 veces ya. Bueno, ya después aplicamos la fórmula de energía almacenada y procedemos a hacer el cálculo de la energía
almacenada en los dos circuitos, teniendo en cuenta las corrientes de malla calculadas. La energía almacenada, recuerden que todo trabajo es energía y sus unidades son en joules. Se procede a hacer el cálculo matemático y nos da como resultado 20,73. No me enfoco tanto en lo que es el cálculo de la corriente en el dominio temporal, porque acá pues se deben tener en cuenta ciertas cosas de que la corriente en el dominio temporal debe tenerse en cuenta que si es en el dominio temporal, pues debe especificarse en un tiempo específico y esa corriente, valga la redundancia específico, se va a reemplazar en la energía almacenada acá. Entonces, ya luego que se realicen tengan claro lo que es la cantidad de energía almacenada en circuitos magnéticamente acoplados, se procede a hacer una definición básica de qué es un transformador, que eso es lo que ustedes ven en máquinas 1, que son transformadores, tipos de transformadores. Pues en circuitos 2 a veces los pongo a hacer cálculo del transformador en una instalación y ya en instalaciones pues especifican más qué tipo de instalación debe ir de acuerdo a la capacidad del transformador, en qué tipo de ubicación, especificaciones de instalación en un transformador de acuerdo al Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. Entonces, veamos aquí un concepto básico de qué es un transformador. Un transformador por lo general es un dispositivo de 4 terminales que comprende 2 o más bobinas magnéticamente acopladas. Por eso los llevo primero a qué es la definición de circuito magnéticamente acoplado para poder llevarlos a la definición de un transformador. Listo, es un dispositivo general de 4 terminales, 2 en cada bobina, que comprenden 2 o más bobinas magnéticamente acopladas. Su función ya saben que es, ya sea transformar la energía en un nivel superior o un nivel inferior. Entonces consta de una resistencia en cada uno de los devanados y una bobina en cada uno de los devanados. Cuando nos referimos a devanados de transformador, debemos tener en cuenta la impedancia que conforma esos devanados. Generalmente, las impedancias de los transformadores es teniendo en cuenta las características de los conductores y las características de los bobinados que van enrollados en esos transformadores. Esa impedancia es normalmente inductiva. Son equipos que van enrollados de acuerdo al material de cobre y normalmente esa característica de construcción lleva una impedancia de por sí. Entonces, al solo hecho de llevar una impedancia interna dentro del material conductor, esa impedancia me va a trazar la corriente con respecto a la tensión. Lo que siempre les he dicho en introducción a los circuitos. Desde el momento en que se genera, se transmite y se distribuye, va a haber un desfase de corriente con respecto a tensión. Entonces, circuitos ideales no existen. Circuitos conformados por resistencia no existen, porque de por sí el material que conforman todos los conductores en un sistema de potencia tiene una impedancia inductiva que me va a trazar la corriente con respecto a la tensión. Entonces, eso me caracteriza un transformador. Vamos a mirar aquí, a ver si puedo llevarlos a este ejercicio. Bueno, este tipo de transformador, que creo que por ahí lo vi en las diapositivas, y que caracteriza un transformador. Ya vimos que es transformador ideal, transformador. Vamos a mirar qué caracteriza un transformador ideal. Un transformador ideal es aquel con un acoplamiento perfecto. Sé que no existe, pero eh, quizás cercano a uno, pero acoplamiento perfecto no lo hay. Todo transformador es un equipo que si trabaja bajo inducción magnética me va a generar pérdidas en el núcleo de hierro, que es una parte que conforma el transformador, eso lo van a ver más adelante en máquinas. Y esa parte que conforma el transformador de por sí trabaja bajo inducción magnética y me va a generar pérdidas en el núcleo. Entonces, de por sí no existe un acoplamiento perfecto. Quizás cercano a uno, pero no igual a uno. Entonces, más o menos, esto puede ser lo que podemos llamar parte interna de un transformador, en donde vemos las dos bobinados enrollados en un núcleo, ya sea de hierro, y que están lo más aproximadas o cercanas posible. Entre más estén cercanas, entonces se define qué tipo de acoplamiento es. Esto puede ser el símbolo de circuito de un transformador ideal, que es lo mismo que vemos acá. Bobina primaria, bobina secundaria, en donde N1 es el número de vueltas que lleva la bobina en el lado primario y N2 es el número de vueltas que lleva la bobina en el lado secundario. Estas rayas que ustedes ven aquí especifican que es el núcleo del transformador, en donde van enrolladas la bobina. De acuerdo al tipo de núcleo, también se puede diferenciar o se caracterizan los transformadores. Hay núcleos de hierro, núcleos de ferrita,
Hay diferentes pues, tipos de conexión en los devanados que también me especifican o caracterizan el tipo de transformador que se va a utilizar o que se está utilizando. Dentro de esos transformadores o dentro de un transformador debe tenerse en cuenta algo llamada relación de transformación. La relación de transformación consiste en lo siguiente. Valga la redundancia, es la relación que a mí me indica la tensión de salida en el secundario sobre la tensión de entrada o también el número de espiras enrolladas en el secundario sobre el número de espiras enrolladas en el primario. Si esa relación de transformación la relaciono con la corriente, sería la siguiente manera. Intensidad de corriente en el primario sobre intensidad de corriente en el secundario. Miren que a diferencia de las tensiones y las bobinas o el enrollamiento en las bobinas, estas vienen dadas por ejemplo, B2 sobre B1, N2 sobre N1, mientras que la corriente es la única que viene establecida sobre I1 sobre I2. ¿Qué quiere decir? Que el comportamiento de la corriente va a ser inversamente proporcional al número de espiras que se encuentren en cada uno de los devanados. Eso ténganlo claro porque sale en sumativa. Entonces, ténganlo claro con esas preguntas. Son preguntas muy textuales y de análisis. No es que le va a salir la fórmula, sino el texto como tal. La relación de transformación define que a mayores espiras en el secundario, ¿qué sucede? Dos puntos. A, menor corriente, mayor corriente, corriente igual o corriente igual a cero. Entonces, tengan en cuenta eso. Ahora les explico qué sucede con eso. Mírenlo acá. Aquí me indica que esto es inversamente proporcional. La relación de transformación es inversamente proporcional al número de espiras en el primario y número de espiras en el secundario frente a las corrientes presentadas en los dos devanados. Si el transformador es reductor, ya sabe cuya tensión secundaria es menor que la tensión primaria, sin transformador es elevador, cuya tensión secundaria es mayor a la tensión primaria. Entonces, déjenme ver si tengo aquí alguna formulita sobre lo que es magnéticamente acoplados. Ya les digo acá. Bueno chicos, espérense que creo que no lo veo por acá. Ejercicio, no. Bueno, no sé qué estaba por aquí. Bueno, tocará explicarlo por acá. Bueno, ¿qué me caracteriza un transformador? Miremos acá, déjenme ver si están algunas aquí. Algunos ejercicios que me puedan entender que es un transformador. Ya a partir de aquí, chicos, deben ahora pues analizar, ya no quizás ejercicios enfocados a corrientes de malla y corrientes o tensiones en el primario, tensión en el secundario, sí, pero son más ejercicios relacionados a la capacidad del transformador pueda entregar a la capacidad de número de espiras en el transformador. Entonces ya les explico aquí un ejercicio para que lo puedan entender.
Bueno, vamos a ver acá. Bueno, explicaremos este ejercicio. Dice, un transformador ideal tiene una capacidad nominal de 2400 a 120 voltios. Al yo mirar aquí la capacidad nominal que me entrega ese transformador, estoy deduciendo que el transformador es de tipo reductor. Muestra en el secundario 2400 voltios, muestra en el primario 2400 voltios y muestra en el secundario 120 voltios. O sea que es reductor. Yo lo puedo deducir también por el número de espiras, que es lo que me interesa que de pronto aprendan ahora que llegue la prueba sumativa esta semana. O si ya la hicieron, lo tengan en cuenta ya cuando vayan para máquinas 1. Esperemos a ver si doy máquinas 1, a ver si ya este tema lo dominan los que vayan a pasar circuitos 1. Con una capacidad de 9.6 kVA, o sea, 9600 voltiamperios. El transformador tiene una capacidad de potencia aparente de 9.6 kVA y pues muestra una característica de 2400 a 120 voltios. Y tiene 50 vueltas en el lado primario. Quiere decir que esto es N1. Recuerden que el número de vueltas lo determino por la letra N, ya sea si es en el primario N1, si es en el secundario N2. Calcule razón de vueltas, que quiere decir relación de transformación, o número de vueltas, y ¿qué más? Número de vueltas en el primario, porque este es 50 vueltas en el secundario, y también las capacidades, perdón, o intensidades de corriente nominales en los devanados, tanto en el primario como en el secundario. Vamos a ver entonces. Este transformador es reductor, y aquí lo dice la solución, ya que en el lado primario presenta 2500 voltios y en el 2400 en el lado secundario 120. Al calcular la razón de vuelta es la misma relación de transformación. Creo que se me había olvidado decirles que se representa con la letra N minúscula y me indica, ya eso sí les dije, la relación entre tensión en el secundario sobre tensión en el primario o número de espiras o número de vueltas en el secundario sobre número de vueltas en el primario, y relacionado con la corriente me dice que es intensidad de corriente en el primario sobre intensidad de corriente en el secundario. Vamos en orden, vamos a calcular la razón de vuelta. La razón de vuelta la puedo calcular con cualquiera, ya sea no solamente con el número de vueltas, sino con las tensiones ya dadas. Si ya me dieron tensión en el primario y tensión en el secundario, yo simplemente voy a dividir. Ojo, la característica de un transformador es que primero se da la tensión en el primario la tensión en el secundario. Y la relación de transformación dice que divida tensión en el secundario sobre tensión en el primario. Entonces son 120 entre 2400, o sea, B2 sobre B1, aunque en el dato de placa me muestre B1 sobre B2. Esto simplemente es una especificación del tipo de transformador. No es una especificación de la tensión que me está entregando el transformador, más no es la fórmula de relación de transformación. No tiene nada que ver. Simplemente son datos de placa, los de acá arriba. Ya la relación de transformación sí me dice divida la tensión en el secundario sobre la tensión en el primario. Denme unos minuticos acá, chicos. Ya vengo. Sé que no están por ahí, pero ya vengo. Listo. Bueno, chicos, ya haciendo el cálculo respectivo, la relación de transformación sería 120 entre 2400 igual a 0.05. Esta es la relación de transformación. Tiene una relación de transformación de 0.05. Ya, eso es todo. B, el número de vueltas en el lado primario. Tengo el número de vueltas en el lado secundario, que es 50. Voy a colocar la fórmula de la relación de transformación, pero teniendo en cuenta el número de vueltas el número de vueltas en los dos lados. Tengo la relación de transformación, sí, la acabo de calcular con las tensiones. Tengo el número de vueltas en el secundario, sí, son 50. Mírenlo aquí, voy escribiendo relación de transformación.
número de vueltas en el secundario y pues el cálculo sería número de vueltas en el primario, que es el que me piden calcular. Entonces, hacemos el respectivo cálculo y nos da número de vueltas en el primario de ¿cuántas? 1000 vueltas en el primario. Ya les miro por acá. Entonces, el número de espiras en el primario sería despejar N1. Nos da 1000 vueltas en el primario y tenemos 50 vueltas en el secundario. Esto relaciónenlo siempre con la ley de Ohm. A medida que yo tenga más vueltas en cualquiera de los dos lados, a mayor vueltas, entonces va a haber menor corriente. Entonces, a mayor vueltas va a haber menor corriente, quiere decir que la corriente se comporta inversamente proporcional. Si hay mayor vuelta en el primario, quiere decir que en el secundario pues hay menor vuelta, hay 50 vueltas. Al haber menores vueltas, la corriente en el secundario, cuando la vayamos a calcular, nos va a dar mucho más alta que en el primario. Tiene menor vuelta, o sea, ofrece menor eh, resistencia al flujo de corriente a través de campo magnético. Ya sabemos que esto es a través de una bobina. En el secundario ofrece menor oposición a ese flujo, por tal razón va a haber mayor corriente. Al haber mayor corriente, la tensión es inversamente proporcional en el secundario. Si hay mayor corriente, hay menor tensión. Al haber menor tensión, el transformador es reductor. Entonces, repito otra vez. Si yo analizo el número de vueltas en el primario, 1000, número de vueltas en el secundario, 50. Al tener 50 en el secundario, quiere decir que la corriente que yo vaya a calcular es mayor en el secundario que en el primario. Si es mayor, entonces la tensión va a estar inversamente proporcional. Al ser la corriente mayor en el secundario, la tensión va a ser menor. Deduzco enseguida que el transformador es reductor, sin mirar las tensiones aquí, 2400 entre 120. Vamos a corroborar eso calculando las corrientes. ¿Por dónde? Por esta formulita que ya ustedes saben de dónde viene. Esta fórmula ya la dieron en circuitos 1, primer corte, lo que es análisis de potencia, en circuitos de corriente alterna. ¿Sí? Ok. Bueno, escribimos potencia aparente es igual a tensión en el primario por tensión en el secundario. B por I, estoy hallando es potencia aparente, e igual a la misma tensión en el secundario, una tensión en el secundario por la corriente en el secundario. Es igual, como es un transformador ideal, es igual a 9.6 kVA, que es lo que vemos acá. O sea que esos 9.6 kVA es el valor de la potencia aparente. Voy a calcular la corriente en el primario, utilizando ¿qué fórmula? La primera, la de acá. Despejo, ya tengo la tensión en el primario, tengo la potencia aparente del transformador, me falta calcular la corriente en el primario. Despejo 9600 sobre B1. ¿B1 cuánto es? 2400 voltios. Entonces 9600 entre 2400 voltios me da una corriente de 4 amperios. Al tener una corriente de 4 amperios, ¿verdad? Al tener una corriente de 4 amperios, miren acá, si tengo una corriente de 4 amperios, tengo el número de vueltas en el secundario que es 50. El número de vueltas en el primario, que es 1000, el número de vueltas en el secundario en el primario son 20 veces el número de vueltas en el secundario. Entonces,
Si es 20 veces, miren que en el primario es 1000, en el secundario son 50. En el primario son 20 veces el número de vueltas que en el secundario. La corriente entonces va a ser también 20 veces el número, 20 veces la corriente en el primario. Miremos acá, aplicando simplemente también la misma fórmula. 9600 entre B2, esta vectora B2 no son 2400, ¿son cuánto? 120. 9600 entre 120 me da 80 amperios. 24 amperios por 20, perdón, 4 amperios por 20 me da 80 amperios. Se dice que la corriente en el secundario es 20 veces más grande que la corriente en el primario. Sencillamente porque hay mayor número de vueltas en el primario. Por tal razón la corriente aquí es un poco más pequeña. Mientras que en el secundario hay 50 vueltas nada más y la corriente es 80 amperios. 20 veces la corriente en el primario, el mismo comportamiento que tiene el número de espiras acá. El número de espiras en el secundario, en el primario es 20 veces más grande el número de espiras que en el primario, el número de espiras que en el secundario. Procedemos a calcular aquí de esta misma manera utilizando la relación de transformación. ¿Ya? Sabiendo que esta relación de transformación, y acá, y este I2 queda abajo. Recuerden que la relación es I1 sobre I2, despejo I2. Teniendo ya I1, relaciono 4 amperios sobre la relación de transformación. La relación de transformación siempre va a ser una sola, independientemente si usted utilice las tensiones, el número de espiras o las corrientes. Entonces, corroborando este mismo valor de 80 amperios, lo calculo a través de la relación de transformación y también me da 80 amperios. El cálculo aquí de transformadores no es complicado, es la cuestión de que ustedes miren eso. No solamente se basen en los datos de placas, sino también por el número de espiras del transformador, y si el transformador fue rebobinado o subdevanado, pues ya no vuelve a ser el mismo equipo, de pronto presente algunas anomalías, la tensión de salida no va a ser la misma, entonces esas mediciones se deben hacer de acuerdo a lo que se va a utilizar o de acuerdo a la carga que va a alimentar ese transformador, teniendo en cuenta todo, acoplamiento y todo. El acoplamiento debe de medirse si se hace un rebobinado otra vez, porque no es el mismo acoplamiento de un transformador comprado de fábrica que un transformador que ya se le hizo rebobinado. Entonces pierde acoplamiento, pierde inducción, pierde flujo y gana pérdida en un transformador que no se le haga un buen acoplamiento o un buen rebobinado por segunda vez. Entonces se debe tener en cuenta eso. Entonces vamos a mirar acá. Este es otro ejercicio que por ahí quizás sale por ahí en la sumativa, no sé, de pronto salga. Corriente en el primario que entra en un transformador ideal con capacidad nominal de, miren que es 3300 voltios a 110 voltios. Quiere decir que el transformador es reductor. ¿De cuánto? De 3 amperios. Calcule razón de relación de transformación, que es razón de vueltas, o la capacidad nominal. Y la capacidad nominal en kVA. ¿Sí ven? Entonces, número de vueltas y capacidad nominal en kVA viene siendo que la potencia aparente de ese transformador. Además de eso, la corriente en el secundario. Este ejercicio es muy bueno, estos ejercicios son muy buenos teniendo en cuenta todo. Si ustedes tienen claro lo que yo les acabo de explicar. Esto entra en la prueba sumativa del tercer corte. Entonces tengan en cuenta eso. ¿Dónde está esto? Para que de todas maneras lo lean, es necesario que lo lean. Capítulo 13 tiene todo lo que tiene que ver con inductancia mutua, acoplamiento de bobinas y transformadores. Entonces tengan en cuenta eso de aquí. ¿Por qué? Porque ya esto es el inicio de lo que es máquinas 1. Si usted estos conceptos no los tiene claros, complicado que pueda entender máquinas 1. Entonces, tómense el trabajo de leerlo. Si ya hizo la sumativa, no importa, lea el capítulo 13 de Sádico. Y espero de pronto, si yo doy máquina, no verlo. Profesor, que me toca otra vez coger Sádico a leer circuito magnéticamente acoplado, porque no entiendo nada de lo que usted está diciendo de transformadores. Entonces pónganse pilas a leer esto porque ya ustedes acá, cuando ya vayan a dar instalaciones, subestaciones, ya los profesores deducen que usted ya tiene claro los conceptos básicos que hace magnéticamente un transformador, cómo funciona, bajo qué principios y qué es lo que sucede en cada uno de los devanados. Dependiendo de las marcas, dependiendo de la corriente primaria, en el secundaria, la relación de transformación, todo eso ellos suponen
suponen que cuando usted ya va en los últimos semestres debe tener esto claro. Y por ahí los veo a veces prestando libros de introducción a los de fundamentos de circuito de sádico y me dejan a los estudiantes míos sin libros porque están apurados, pues los profesores los mandan otra vez a leer esto y no tienen ni idea de lo que se les está hablando. Entonces, que no los vaya a coger sorprendido la carrera final, el semestre final de carrera por allá. Entonces, voy a pasarle igual este link a la profe Laura para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí terminamos. Capítulo 13 del libro Sádico, página 555, chicos. Entonces, cualquier cosa me preguntan a mí y espero pues que les vaya bien en esa sumativa. Entonces, nos vemos por ahí. Igual la grabación queda aquí. Nos vemos entonces.